El uso de células madre es una tecnología de regeneración tisular que se viene utilizando en los últimos 20 años, 2 décadas. Se pueden obtener de varios lugares, desde el diente hasta las liposucciones en grasa, desde la médula ósea hasta las que tenemos de embriones y de cordón umbilical. Una cosa es utilizar las autólogas, que es básicamente usar las células de la misma persona, y otra es hacer manipulación genética para obtener órganos y hacer otro tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos es usar las células autólogas y mejorar las concentraciones para obtener los mejores resultados y eventualmente en distintas aplicaciones usarlas para mejorar patologías específicas. El uso de las células madre tiene el principal problema del volumen de células que realmente se obtienen de un aspirado medular o de una liposucción. El volumen de células es muy bajo, apenas hay una célula por cada, entre 1 y 7 células por cada millón de células, las que son de verdad células madre. Luego nuestro trabajo está basado en determinar exactamente el potencial de células madre de cada una de esas células que no sean de sangre, sino que realmente tengan potencial de regeneración. Eso se hace mediante una determinación enzimática y la purificación histológica para saber que las células sí son las que son. De esa manera, los últimos estudios están relacionados con el tema de cultivo celular, se denomina expansión celular, en donde obtenemos del paciente el aspirado medular, se concentran las células y se limpian, y esas células perfectamente determinadas como células madre de tipo mesenquimal se multiplican durante 3 semanas para obtener concentraciones superiores a los 20 millones de células. Entonces, entre 20 y 40 millones de células obtenidas, sí tenemos una respuesta que está muchísimo más validada y que está mejor soportada en la literatura para distintas aplicaciones y pues más en mi área de trabajo, que es la parte osteoarticular y la osteoartrosis. La principal ventaja que tiene es el número de células, la celularidad que tenemos. Sin embargo, uno puede tener muchísimas células que no tengan una capacidad de regeneración. Luego es una mezcla entre el número de células y la cantidad de poder enzimático que tienen, de poder de multiplicación y de ser multipotenciales o ser de un linaje que realmente genere respuestas en el tejido que necesitamos. Nosotros sabemos que esas células no se convierten en otras células nuevas, sino que potencialmente lo que hacen es generar una respuesta que llamamos paracrina, o sea, una respuesta dentro del mismo tejido que estimula directamente a todo lo que ya existe ahí para que produzca pues una regeneración, una cicatrización mucho más avanzada. Por eso en tejidos que no cicatrizan bien desde el cartílago de las rodillas hasta el cerebro, eventualmente tienen un uso potencial mucho mejor, porque al expandir las células tenemos primero más posibilidades de que haya células buenas que generen la respuesta y por otro lado más células que estén realmente capacitadas enzimáticamente para generar factores de crecimiento y respuestas adecuadas. Para la osteoartrosis, que es la que principalmente utilizamos, es muy útil porque el desgaste de las articulaciones es una condición humana. Todo el mundo se le desgastan las articulaciones y ese desgaste de la articulación se puede detener, se puede mejorar, se puede incluso reproducir un poco más el cartílago, teniendo en cuenta que el lenguaje primario siempre será el mecánico. O sea, es una rodilla que esté totalmente torcida, pues unas células madre no le van a servir de nada. Pero sí el desgaste normal y usual en personas que tengan una buena alineación y que no tengan una lesión de base que no haya sido corregida, es tal vez la principal función que tienen las células madre expandidas y en la mejor literatura que hay. De ahí para adelante hay aplicaciones clínicas muy grandes en distintas patologías, en cardiología para infartos de corazón, en neurología y en rehabilitación, en todo lo que tiene que ver en sistema nervioso central con aplicaciones intratecales para enfermedad de Parkinson, para Alzheimer's, para esclerosis lateral amiotrófica, inyecciones en terapia de regeneración para manejo de enfermedades inmunológicas como también enfermedades de colágeno como el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades en las cuales nosotros apoyamos brindando a los especialistas en medicina de regeneración la mejor calidad y cantidad de células expandidas posibles. Esto es un sistema de regeneración autólogo
lo que hace es multiplicar el potencial de cicatrizar y de mejorar las lesiones del propio paciente. De manera que es bien diferente que los otros tratamientos que son en muchos casos para disminuir las respuestas inflamatorias farmacológicamente, para mejorar específicamente algunos problemas en cada uno de los tejidos con intervenciones, o específicamente en osteoartrosis. La mayoría de los tratamientos que hay son enfocados únicamente a dolor. Y si el dolor es el único marcador, pues termina uno usando solamente elementos que sean analgésicos y antiinflamatorios, que no son inocuos. Todos los fármacos en general, cualquier cosa en farmacología, dependiendo de la dosis, puede ser tóxica. Luego tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Para nosotros no es detener la enfermedad, sino mejorar la cicatrización y la regeneración. Y eso es lo que aportan las células madre en los procesos en los que se necesita una mejor cicatrización en tejidos que no son fáciles de cicatrizar. Muchísimas diferencias. El mercado en general en Colombia no ofrece una posibilidad de expansión celular certificada. Nosotros en la asociación de Fenway Medical y Redcord, que somos dos compañías que trabajamos en regeneración tisular hace muchísimos años, contamos con la asociación del Banco de Tejidos, que tiene la certificación más grande en Colombia, la mayor experiencia de 20 años, y la utilización de los protocolos que están establecidos y están documentados, que nos permiten hacer los procedimientos de la misma manera que se pueden hacer en Europa o en cualquier parte del mundo donde se manejen expansiones de células madre. Así que pues lo que nosotros hacemos de diferencial es que tal vez podemos ofrecer células expandidas en este momento con un sistema totalmente certificado en todas las ciudades grandes del país. Tenemos las licencias para transporte de células vivas en avión, en nuestros aeropuertos. Tenemos la capacidad de probar y de llevar una documentación semanal de los cultivos celulares y aplicar exactamente lo que queremos. Y no solamente asumir que estamos poniendo un concentrado de médula ósea o de células de cualquier otro origen. Luego, tal vez lo más importante para nosotros no es pensar en la diferencia con el resto del mercado, sino hacer las cosas como deben ser hechas y que tenemos y podemos probar los resultados con toda la reglamentación estricta que es el manejo de células en el mundo. Pues mi campo de trabajo es el hueso y el cartílago, la osteoartrosis, las fracturas que no han consolidado. La combinación de mecanotransducción con ondas de choque y las células madre en fracturas que no han consolidado es absolutamente extraordinario. Cirugías que implican una cantidad de costos y riesgos de una revisión de una placa, de unos tornillos, de una serie de cirugías riesgosas, costosas y dolorosas, con esto nos va muchísimo mejor. De otra parte, mi otro campo de trabajo que es tan importante es la osteoartrosis. Eso lo tiene todo el mundo. Entonces es bien importante porque en temas de prevención, en detección de problemas articulares y daño al cartílago, podemos tener una función muy importante que va a reemplazar realmente a muchos otros temas de inyecciones de suplementación por viscosidad, con ácido hialurónico, o al uso de factores de crecimiento plaquetarios que se usan tanto también. Entonces yo creo que lo más prometedor por mi lado va a ser en fracturas que no consolidaron o pseudoartrosis y en osteoartrosis. Para los médicos que trabajan en regeneración, pues tienen una cantidad de aplicaciones que tendrías que ya definirlas con ellos, cada una de ellas, ¿no? Nosotros nos encargamos de que las células que estamos sacando, autólogas, tengan la mejor calidad posible y entregarlas en la concentración y en la potencia indicada para las aplicaciones de todas las especialidades.